Queremos enviar un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros hoy estudiando el capítulo 9 del libro de Daniel. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que ocurrió y pues dos de las partes más importantes de este capítulo son la oración de Daniel y por supuesto lo de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si tenemos una oración? Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por la bendición que nos has dado una vez más de estudiar tu palabra. Suplicamos de manera muy especial ese mismo espíritu que influyó, que estuvo con Daniel, sea también con nosotros y nos dé sabiduría de lo alto para entender, para comprender lo que tenemos que estudiar para hoy y lo relevante para nuestras vidas. Suplicamos esta bendición en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queremos dar inicio a este repaso, a este estudio, con algo muy interesante. Nosotros tenemos la oportunidad de ayudar y trabajar con un ministerio que se llama la neurociencia de nuestra misión. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es ayudar a nuestro cerebro a sentirse seguro, a sentirse suficientemente amado. Y es que si ustedes pueden ver en sus pantallas, hay una diferencia en un cerebro que no se siente suficientemente amado, un cerebro que se siente inseguro, un cerebro que se siente en problemas, está siempre en modo alterado, en modo de supervivencia, está con miedo, está en modo de lucha, en modo de huida, está en modo de miedo. Y del otro lado nosotros podemos ver un cerebro lleno de compasión, un cerebro emocional, un cerebro lleno de amor, un cerebro donde la parte pensante, la parte frontal está encendida y la otra parte, en el otro lado, el cerebro está apagado, la parte frontal. Entonces hay una diferencia entre estos dos cerebros. Cuando un cerebro se siente amado, se siente lleno de amor, compasión, de perdón, está su parte pensante encendida, mientras que cuando un cerebro se siente atacado, se siente en estrés, se siente en disconformidad, esa parte frontal está apagada. ¿Por qué es tan relevante para nosotros hoy hablar de esto? Porque nosotros hemos aprendido mucho sobre neurociencia en los últimos 20 años más que en otro tiempo y se ha descubierto mucho cómo trabaja el cerebro. Y quiero llegar al punto de que nosotros tenemos que hacer todo lo que tiene que ver con la Biblia relacionado con el espíritu profecía, con las profecías, con el evangelio, siempre a la vista de cómo Jesús lo hacía o viéndolo de parte de los lentes que Jesús se ponía. ¿Cómo es esto? Miren, un cerebro en modo de supervivencia siempre está en lucha, siempre está en huida, siempre está congelado, siempre está en congelación, siempre está en colapso, siempre está en sumisión, se siente inseguro, está atormentado por el miedo, está atormentado por la vergüenza, está atormentado por la culpa. Hay unas hormonas que trabajan en ese cerebro. La vasopresina es una de ellas. La vasopresina es una hormona muy importante para nuestro cuerpo, pero cuando hay demasiada cantidad, nosotros podemos notar que es una hormona que se llama la hormona del rechazo. ¿Y por qué es una hormona del rechazo? Es la misma hormona que utilizan los animales en estado natural, en estado salvaje, para delimitar territorio, para que otros machos no entren a ese lugar donde él está. Entonces, un ejemplo, nosotros a veces estamos yendo a la iglesia y estamos discutiendo el esposo con la esposa, el papá con los hijos, apúrate, corre, quiero hacer esto, quiero llegar temprano, estamos tarde y discutiendo y cuando llegamos allá hemos derramado tanta vasopresina que las visitas que llegan probablemente digan, oh, estuvo bonito todo, bonito el sermón, estuvo bonita la historia, estuvo bonito los cantos, pero yo siento que el Espíritu Santo no estaba ahí, no quiero volver. No es precisamente que el Espíritu Santo no estaba ahí, es que nosotros tenemos demasiada hormona del rechazo y estamos a nosotros haciendo lo mismo con la junta de iglesia, estamos discutiendo de qué color queremos la cortina, de qué color queremos las alfombras en la iglesia, cómo queremos la banca, qué tipo de música, qué tipo de vestimenta, etcétera, tantas cosas que estamos peleando dentro de la iglesia que a veces nosotros nos olvidamos que lo más importante es el método de Cristo para alcanzar almas. Y nosotros estamos dejando por un lado el método de Cristo
Cuando nosotros tenemos esta hormona, hay demasiado cortisol en nuestra sangre, no podemos nosotros dormir bien, las citocinas causan enfermedades y tenemos ese aroma que se conoce como el aroma del rechazo. Nosotros no lo olemos, pero nuestro cerebro lo huele y el cerebro del otro también lo huele, y nuestras acciones, lo que nosotros hacemos es tratando de compensar ese momento, de tratar de sentirnos bien, buscar la dopamina y la oxitocina que no tenemos. Ahora siempre estamos en junta de iglesia. ¿Han visto ustedes las juntas de iglesia? A veces estamos discutiendo, estamos peleando, parece que es un campo de batalla. La iglesia está enojada, con miedo, con ira, con pena. Así estamos nosotros, así nosotros estamos siempre, así nos manejamos en la iglesia. Pero cuando nosotros somos transformados por el amor de Cristo, cuando dejamos que ese amor de Cristo trabaje en nuestras vidas, nosotros podemos ver que hay iglesias saludables, hay iglesias diferentes, hay iglesias que invitan, hay iglesias que realmente aman a las otras personas, hay iglesias que realmente pueden dar ese amor y se siente el amor dentro de la iglesia. Y entonces tenemos un cerebro que ahora, en vez de ser de supervivencia, es un cerebro compasivo, un cerebro que su respuesta al estrés es tranquila, es atenta, es compasiva, es contemplativa. Somos semejantes a Cristo. Nos sentimos seguros, somos amados, somos pacíficos, estamos llenos de compasión, estamos llenos de gracia, estamos llenos de perdón. Y la hormona de la oxitocina está con nosotros en vez de la vasopresina baja, la oxitocina sube, es la misma hormona que las madres derraman cuando están amamantando a un bebé, por ejemplo. Es la oxitocina. Esa oxitocina es la hormona que otras personas pueden sentir al llegar a la iglesia sin que les hablemos, tal vez sin que les dirijamos la palabra, pero ellos sienten ese amor, sienten esa oxitocina, el cortisol baja y las citocinas, entonces generan salud. Y ahora tenemos un aroma lleno de amor, vínculos, comportamiento prosocial, y nuestras acciones cada vez son más parecidas a las acciones de Cristo actuando en nuestras vidas. Nosotros queremos iglesias, queremos congregaciones, queremos hermandad llena del amor de Cristo, y ese es el método de Cristo. ¿Y por qué es tan relevante esto para Daniel 9? Quiero que vean esto. Solamente, y esto es una cita que nosotros conocemos muy bien del Ministerio de Curación, página 133, solo el método de Cristo va a permitir el éxito en alcanzar al pueblo. El Salvador se trataba con los hombres como alguien que deseaba su bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Y después de haber hecho todo este proceso de alcanzar a las personas, como que las trataba bien, mostrarles simpatía, atender sus necesidades, ganar su confianza, les decía, sígueme. ¿Y por qué hablo esto antes de hablar sobre Daniel? Porque nosotros por mucho tiempo, con mucha buena intención, sin embargo, no utilizábamos el método de Cristo. Enviábamos muchas volantes que hablaban acerca de las bestias, del Apocalipsis, las bestias de Daniel, y que es el tiempo del fin, y la gente en sus hogares no recibía ese amor, estaban traumatizados, estaban traumados, tenían ese cerebro en modo supervivencia, y cuando nosotros les hablamos acerca de que las bestias y esto, la gente se trauma más y no desea ir a la iglesia, no quiere. Y recordemos que toda profecía, todo lo que estudiemos, todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo a la luz de Cristo, porque Él es el centro de toda profecía, de toda nuestra vida, de todo nuestro ser, de todo lo que nosotros somos, de todo lo que nosotros tenemos. Él es nuestro centro, y eso tenemos que recordarlo muy bien. Así que para nosotros estudiar todas estas profecías, para nosotros estudiar el libro de Daniel, tenemos que recordar que primero tenemos que entronizar en nuestras vidas a Cristo, su mensaje, y hacer lo que Él hacía. Él lo hacía con la mujer samaritana, lo hizo con María Magdalena. Primero restauró su cerebro, primero restauró su ser, y después les dijo, sígueme, no antes. No les hablaba, después de ver nosotros tenido compañerismo con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares que nos rodean, ver que los amamos, que ellos sientan ese amor, entonces les podemos hablar de las bestias del Apocalipsis de Daniel y de todas estas cosas del tiempo del fin. Si no, antes ellos no van a poder entender, no van a poder comprender. Y de hecho, esto funciona también en la escuela. Cuando un niño, por ejemplo, llega sin desayunar a la escuela, un niño a veces no aprende. También cuando un niño llega con trauma a la escuela, no aprende, no le entra la lección. Y es por eso que nosotros tenemos que primero reformar nuestra mente, nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, reformando nuestra mente y nuestro corazón, podemos
alcanzar el éxito. Y ese es el método de Jesús. Y usando el método de Jesús es que vamos a ver el libro de Daniel capítulo 9. Muy bien. Daniel capítulo 9 nos presenta que la profecía nace del estudio bíblico y la oración. Recordemos que Daniel estaba orando. Él estaba en súplica, él estaba en oración, leyendo y analizando y estudiando las profecías, la lectura bíblica. Él estaba leyendo, las 70 semanas están cortadas, pero él no entendía. Él estaba angustiado porque pensaba que esas 70 semanas que él había estudiado se extendían gracias a la iniquidad de su pueblo. Porque recordemos que en Daniel capítulo 8 vimos que se le había dado la profecía de los 2300 días. Entonces él estaba asustado, él estaba diciendo, ¿qué es esto? Dios mío, no puede ser. Por nuestra iniquidad, por nuestro pecado, has extendido entonces esta profecía y ahora nosotros no vamos a ser liberados. Y Daniel estaba orando. Tenemos que recordar también que Daniel 9 presenta a Cristo como en toda profecía, el centro absoluto de la profecía. Y que Dios gobierna la historia. Dios gobierna la historia con precisión profética. Él es como un cirujano quirúrgico que con precisión hace las operaciones de tiempo. Y Él maneja todo. Daniel 9 establece el fundamento del mensaje del santuario y del juicio también. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Que recordamos que Daniel 9 revela que Dios dirige la historia. Él presenta a Cristo como el Mesías prometido, establece el calendario profético, fundamenta el mensaje del santuario y llama a un pueblo a vivir en arrepentimiento, fe y misión. Y vamos a ver también en esta oración de Daniel del capítulo 9, de que Daniel presenta cómo debe ser la característica del pueblo remanente de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy en claro. Características importantes del pueblo remanente de Dios. Tiene características esenciales muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Daniel 9 comienza de la siguiente manera. Versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Está dando el marco de cómo se desenvuelve tanto su oración como la profecía de las 70 semanas y cómo el ángel Gabriel le responde, pero tenemos que verlo en un contexto de qué tiempo y en qué lugar nosotros estamos hablando y estamos viendo en este momento. Dice prácticamente que fue en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, es decir, ya Medos y persas habían conquistado Babilonia y había caído Babilonia, y había sido rey de los caldeos. Ahora, ¿quiénes eran los caldeos? La caída de Babilonia fue más o menos en el año 539 a.C. Darío de Meda, hijo de Asuero, se conoce como Ayasherbosh. Más o menos es la palabra en hebreo, y esa misma palabra también tiene origen persa de otra palabra de donde viene la palabra Jerjes. Y toma el mando del reino cuando tenía 62 años de edad. Y esto es importante porque esto lo corrobora Daniel 5. Recordemos que cuando estudiamos Daniel 5 vimos que a sus 62 años Darío de Media toma el comando de la región donde estaban en Babilonia, la Babilonia caída en ese momento. Y Darío gobierna antes de que Ciro consolide plenamente su imperio, porque recordemos que el decreto que vamos a estudiar en esta ocasión es de parte de Ciro, que ese era el comandante, el general completo, el grande, pero en este momento estaba Darío de Media comandando, era como un regente, como un gobernador en esta área. Y vamos a hablar acerca de la palabra caldeos. ¿Por qué se dice caldeos? Así como la palabra judíos representan dos usos principales, uno étnico-político y el otro cultural-religioso. Entonces podemos ver que hay dos tipos de cuando se refieren a los caldeos en la Biblia, así como cuando nosotros hablamos de judíos que tiene que ver con una raza y otros con la religión, así pasaba más o menos en el tiempo de Daniel. Entonces, originalmente los caldeos eran un pueblo semita que ellos habitaban al sur de Mesopotamia, cerca de donde se conoce ahora el Golfo Pérsico. Con el tiempo, uno de sus líderes llegó al poder y fue prácticamente el que fundó el imperio, el gran imperio de Babilonia, que se conoce como Nabopolassar. Nabopolassar es el fundador del imperio neobabilónico allá por el año del 623 a.C. Su hijo de Nabopolassar es Nabucodonosor y es el mismo que nosotros conocemos en Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3 y el de Daniel 4, el famoso gobernante que se humilló delante del Señor. Ese es el hijo de Nabopolassar, es decir, Nabucodonosor.
Y en este momento, cuando se hace esta oración, cuando se escribe este capítulo, Babilonia acaba de caer. Estamos hablando de más o menos el 539 y 538 a.C. Recordemos que antes de Cristo se cuenta de atrás para adelante. Entonces estamos en 539 y 538 a.C. Los medos y los persas estaban dominando en ese momento. Israel todavía está cautivo, y es por eso que Daniel se angustia mucho, porque al recibir la profecía de las 2300 tardes y mañanas en su mente, él dice, wow, estos 70 años se van a convertir en 2300 años más, y cómo es esto, y no puede ser, y él estaba angustiado, porque Israel todavía no había sido liberado, aunque estaba a punto de ser liberado según la profecía. Más o menos, si tomamos en cuenta los tiempos, esa oración se hace casi en el año 66-67 aproximadamente, de que se cumplieran los 70 años. Entonces, él estaba casi por ver la liberación de Israel. Y Jerusalén, por supuesto, todavía estaba en ruinas. Y el decreto no había salido ese decreto todavía en ese momento. Así que estaba en un momento asustado. En ese momento recordemos que Babilonia, según la profecía que nosotros hemos visto hasta ahora, representa la cabeza de la estatua de oro. Está aquí la cabeza de la estatua, está en la parte de arriba, esta parte representa Babilonia, entonces estaba entrando el nuevo reino, que representa los brazos y los pechos de plata. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Está más o menos por aquí Daniel escribiendo esta oración en este punto. Recordemos también que en la profecía Babilonia representaba a un león con dos alas, porque era muy poderoso y volaba. Ese león se expandía rápidamente, a eso se representaba. Y también ahora nosotros estamos viendo que entra este nuevo reino que estaba dividido, los medos y los persas, que tenían dos reinos prácticamente, medos y persas, y cojeaba, era como un oso con una costilla en la boca, y cojeaba de un lado y caminaba así cojo, porque un lado era más fuerte que el otro. Lo vimos también en Daniel 8 sobre el carnero, que tenía un cuerno más grande que el otro. Pero el decreto no había salido. En este punto, en este marco, nosotros nos estamos desenvolviendo. No había salido este decreto. Y Daniel 9:2, en el año primero, dice el versículo, de su reinado, dice Daniel, yo Daniel miré atentamente en los libros, estaba hablándose a la profecía que él estaba estudiando, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Él estaba estudiando Jeremías, estaba atento a las profecías bíblicas que habían de cumplirse, las desolaciones de Jerusalén, en 70 años. Y él decía, pero si saco el cálculo, estamos casi a punto de cumplirlo, pero ¿qué pasa? No entiendo, ¿por qué ahora 2300 años más? No estaba confundido. Y de la profecía que habla, específicamente habla de Jeremías, capítulo 25, del 11 al 12, y Jeremías, capítulo 29. Él estaba leyendo las Sagradas Escrituras, él estaba leyendo todo esto, así que él estaba muy ocupado leyendo, escudriñando, orando las Sagradas Escrituras. Y eso estaba haciendo Daniel en ese momento. Estaba compungido delante del Señor, porque él estaba suplicando para que Dios liberara a su pueblo y él pudiera ver esa liberación. Recordemos que él se fue de muy jovencito a Babilonia, fue llevado cautivo, su casa fue destruida, todo fue destruido y fue llevado cautivo hacia Babilonia. Y él quería ver la liberación de su pueblo de Israel. Y él estaba diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha sido liberado? Si Jeremías había predicho que iban a ser liberados. Y queremos recordarles algo importante. Daniel, un hombre amado por Dios, Dios le revela una profecía importante. Él había incluso hablado con Gabriel, ya los podemos ver en los capítulos anteriores de Daniel. Sin embargo, eso no lo ponía exento de leer la palabra de Dios. Y eso es un asunto que tenemos que tener claro nosotros. Podemos haber tenido éxito espiritualmente en muchas ocasiones, haber hecho grandes cosas, pero siempre tenemos que sentarnos y estudiar la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros nos sentemos y estudiemos la palabra de Dios con amor, con humillación, buscándole. Y eso estaba haciendo Daniel en ese momento. Vamos a hablar un poquito acerca de los 70 años de cautiverio de Israel. Queremos que no se confunda con las 70 semanas que vamos a estudiar de Daniel 9. Son dos cosas diferentes. Los 70 años comienzan en el año 605 a.C., cuando ocurre la primera deportación. Daniel es llevado a Babilonia y comienza este periodo profético, 605.
Daniel es arrancado de su casa, es arrancado, recuerden que él era un príncipe en Israel y fue llevado a la corte babilónica. En el 597 a.C. existe la segunda deportación. Joaquín es llevado cautivo. Joaquín, ¿quién era? Joaquín era el rey de Judá que estaba en ese tiempo y él fue llevado en esta segunda deportación, en esta segunda conquista. Él era el rey de Judá, él era el nieto del rey Josías, y nosotros podemos ver la palabra de Dios, lo dice. Y quién era hijo de Joacim. Josías era hijo de Joacim, y este Joaquín era el nieto del rey Josías. Así que Ezequiel en este momento también es llevado en la segunda parte a Babilonia como deportado. En el año 586 a.C., Jerusalén es completamente destruida, el templo es completamente quemado, y es por eso que Ezequiel habla de desolación total. Eso explica el por qué en Jeremías habla de esto, de desolación total. Él habla de desolaciones y se refería específicamente cuando fue quemado completamente el templo. En el 539 cae Babilonia, un imperio medo-persa toma el poder. Se cumple lo que está en Jeremías capítulo 25:12, que dice: castigaré al rey de Babilonia. Entonces podemos ver que la profecía se cumple al pie de la letra como Dios lo había dicho al profeta Jeremías. En el año 538 o 37 a.C. ocurre lo que estaba esperando tanto y anhelando Daniel, que decía la profecía, decreto de Ciro, y ahí es donde ocurre la oración de Daniel, aquí nos centramos, y pues nos da libertad para regresar, y ahí se cumple efectivamente los 70 años que habla Esdras 1 del 1 al 3. Jehová despertó el espíritu de Ciro para que edificase casa de Jehová en Jerusalén, y se cumple la profecía. Entonces, en el 536 a.C. comienza el primer regreso y colocación del altar. Si nosotros sumamos todo esto, da 69 años. Recordemos que el año 1 se contaba aunque no había pasado completo. Nosotros ahorita a veces lo hacemos diferente, pero se hacen los 70 años de la profecía completamente, que especifica aquí la palabra de Dios. Así que nosotros podemos ver en esta ocasión que son los 70 años del cautiverio babilónico. Está la profecía de Jeremías 25, 11 y 12, 29, 10. Y está la línea de tiempo donde comenzamos en el 605 a.C. con la primera deportación, luego el 597 la segunda deportación, la destrucción completa de Jerusalén, junto con su templo arrasado en el 586, y en el 536 el regreso, el decreto de Ciro. La palabra de Dios nos dice en Daniel 9 del 3 al 19 algo maravilloso. Y quiero centrarme en esta primera parte del libro de Daniel, capítulo 9. ¿Por qué? Porque es una parte hermosa. Nosotros como remanente de Dios deberíamos todos los días hacer una oración similar a la que tuvo o la que dio Daniel en esta oración. Vamos a analizarla un poco. Este versículo 3 comienza de la siguiente manera: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Él está orando, él está suplicando, y quiero poner en contexto en qué momento Daniel hace esta oración, en qué punto de su vida. Porque cuando nosotros tenemos contexto, tenemos una idea mejor de qué esto estaba sucediendo a nuestro alrededor de Daniel en ese momento, el contexto completo de esta oración. Quisiera ponerlo de esta manera. En la vida cronológica de Daniel, estos son fechas aproximadas, porque ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía aclaran muchas de estas fechas, pero podemos deducir que cuando fue cautivo Daniel por primera vez en el año 605, él tenía unos 15 o 16 años, más o menos. Porque más o menos podemos aproximadamente que en el 603 hubo el sueño de la estatua, él tenía unos 17, 18 años, cuando el Señor le reveló y pudo darle al rey el significado de la estatua. Cuando pasó lo del horno de fuego, ya Daniel era gobernador y no estaba en el lugar donde estaban sus
compañeros, Ananías, Misael y Azarías, también fieles al Señor. Él estaba más o menos en sus 30, porque ya era director, era un gobernador de una tierra lejana, entonces no estaba en ese lugar, y sus compañeros dieron fe de su fidelidad a Dios. Más o menos él estaba en sus 30. Cuando Nabucodonosor reconoce al Dios vivo, al Dios del cielo, Daniel estaba más o menos en sus 40, tenía sus 40 y resto de años, en el año 570, más o menos, antes de Cristo. En el 539 cae Babilonia y ya Daniel está en sus 80 más o menos. Y ocurre esto que fue una prueba nuevamente en sus 80 y resto de años de fidelidad a Dios, donde Daniel es llevado más o menos en sus 80, 82, 83 años, más o menos de 80 a 85 años, al foso de los leones. Entonces, ese muchachito que salió de Babilonia, ese jovencito que salió, que decidió ser fiel a Dios con sus compañeros de 15, 16 años, no es el mismo que estamos hablando ahora, un hombre maduro, un hombre que ha vivido, que ha sido lleno de la gracia de Dios y que se ha mantenido fiel a Dios en todos los caminos que el Señor le ha mandado. Entonces, la oración de Daniel está más o menos en este 538, donde se consolida la victoria de los medos y persas, y él más o menos estaba en esos 82, 85 años de vida. Y las visiones que él tuvo después, en los capítulos que vamos a ver después, más o menos está en sus 84, 87, hasta por decir que 90 años recibiendo visiones. ¿Qué quiero enfatizar con esto? La vida de Daniel fue una vida llena de devoción, de fidelidad total. Y Dios promete a nosotros, no importa si tenemos 15 años o 90 años, Él promete ser fiel a nosotros y nosotros somos fieles a Él. Y esta oración de Daniel a sus 80 y resto de años nos muestra la fidelidad, una vida llena de fidelidad, esto que debe permanecer siempre impregnado en las mentes y los corazones del remanente de Dios. Así como oró Daniel, así debe orar el remanente de Dios. Y vamos a hablar un poquito acerca de esta profecía sobre el remanente que se encuentra esta oración que se encuentra en Daniel. Quiero ver algunos aspectos de esta oración. Vamos a hablar del remanente, primeramente. Daniel se identifica con el pecado del pueblo. Él dice hemos pecado. Daniel no dice el pueblo ha pecado, a pesar de que él era fiel, a pesar de que él seguía los mandatos de Dios, a pesar de que él oraba 3 veces al día, a pesar de que él era un hombre consagrado, dice hemos pecado. Es un asunto precioso que a Dios siempre le conmueve cuando un ser humano decide interceder por el pueblo de Dios, interceder por su familia, interceder por sus amigos, interceder por sus compañeros de trabajo. Esa es una bendición especial que el cielo tiene preparado para ese personaje, a ese hombre, a esa mujer que decide orar e interceder por las personas que le rodean. Él dice hemos pecado, él no dice el pueblo pecó. Él se identifica con el remanente y dice y él dice, y es importante que nosotros señalemos que el remanente no, a pesar de que conoce que Dios le ha dado el regalo del espíritu de profecía, a pesar de que conoce que Dios le ha dado el regalo del santuario, del sábado, de los eventos finales, no se separa con orgullo, sino utiliza esta bendición, estos regalos para interceder por otros. El remanente carga espiritualmente al pueblo delante de Dios. El remanente reconoce la autoridad profética. Daniel estaba leyendo, estudiando, analizando la profecía. Eso era parte de lo que el remanente en los últimos tiempos Dios espera que nosotros hagamos, que nosotros intercedamos por otros, que nosotros no nos orgullezcamos porque somos el remanente, que realmente creemos que somos el remanente. Amén, esperamos que sí. Pero no tenemos que enorgullecernos, sino tomar la responsabilidad de estudiar más la palabra de Dios, de estudiar el espíritu de profecía, de reconocer la autoridad profética, vivir en tiempos proféticos con humillación, con perdón o suplicando a Dios que nos perdone, que nos dé de su amor, que nos dé de su misericordia. Y esto es un llamado que quiero hacer a la identidad de oración. Debemos orar, debemos arrepentirnos, debemos tener en mente nuestra misión y la fidelidad a Dios. Esas son características del pueblo remanente. Otra cosa que podemos ver en la oración de Daniel es el juicio. Daniel habla sobre el juicio. Él dice que Dios es justo. Dios es justo en todo lo que ha hecho. El juicio no es una arbitrariedad, sino fidelidad al pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Recordemos que el pueblo es el que falla. Dios siempre es fiel. Y
gracias a esa fidelidad existe un juicio, porque Dios tiene que llevar a cabo toda obra a juicio, aquella que sea buena o mala, dice la palabra. La maldición del pacto se cumple cuando nosotros desobedecemos, porque sí hay maldición cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Y el cautiverio es consecuencia moral, no una casualidad histórica. Y esto me quiero detener un poquito aquí porque a veces nosotros pensamos, bueno, iba a suceder de todas maneras en la historia porque Dios sabía. No. El plan de Dios nunca era o nunca fue que Israel fuera cautivo hacia Babilonia. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Israel se mantuviera fiel a su palabra, que escuchara a sus profetas, que tuviera como Dios, como un gobernante, como un dirigente, que tuviera un gobierno teocrático, un gobierno donde Dios sea el centro, Dios sea el dirigente, pero el pueblo rechazó mil y una vez, y lo vamos a ver en Daniel 9, esto, y rechazó a Dios, y rechazó a los profetas, y rechazó la profecía, y no quiso hacer muchas cosas, quiso ponerle cosas al sábado que no tienen, etcétera. Hizo tantas cosas. Y podemos ver que Dios veló sobre el mal. Dios está siempre pendiente de lo que nosotros hacemos, sea bueno o malo. Y es un llamado para que nosotros examinemos la vida, honramos la ley de Dios y vivamos en completa reverencia a su palabra. En la oración de Daniel podemos ver también otro aspecto importantísimo, el santuario. El pueblo remanente tiene una verdad hermosa sobre el santuario y tiene bien definido qué es el santuario y para qué sirve y por qué tenemos el santuario con nosotros y qué significa para nuestra vida hoy, para el remanente, para el tiempo del fin. El clamor central es por el santuario. Recordemos que el templo había sido completamente destruido y entonces él quería un lugar donde pueda habitar Dios con nosotros. Y Dios siempre quiere habitar con su pueblo. Dios siempre quiere habitar con nosotros. Por eso pidió que construyéramos un santuario para que Él estuviera entre nosotros, para que estuviera con nosotros. Y el lenguaje es sacerdotal. Cuando Daniel ora, él dice, haz resplandecer tu rostro, así como lo hacía Aarón en la oración arónica. Haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. La misma oración la dice Daniel, Señor, resplandece tu rostro sobre nosotros. Y podemos ver que en su oración él reconoce que el problema no solamente es político, que obviamente era político porque una nación se estaba llevando a otra nación o estaban conquistando naciones. Y eso es una cosa que nosotros también tenemos que entender en el tiempo del fin. Nosotros no mezclamos la política, tal vez, con nuestra religión, nuestra iglesia, pero también tenemos que orar por nuestros políticos, orar por nuestros dirigentes, orar por las personas que dirigen las naciones. Y eso lo hacía Daniel. De hecho, él oraba por todos, oraba por Nabucodonosor, oraba por todos los dirigentes y los nuevos dirigentes, los que venían. Pero también hace énfasis en que esto era un problema teológico. Nos habíamos separado de Dios, los israelitas nos habíamos ido, habíamos dejado a Dios de lado. Y propone y nos da una idea interesantísima acerca de lo que es la restauración. No puede haber restauración sin la presencia de Dios. A veces nosotros queremos arreglar aspectos en nuestra vida, cosas en nuestra vida que son horribles y queremos arreglar y tenemos que arreglar, pero no las arreglamos o tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas, pero no podemos hacerlo completamente sin la presencia de Dios. Una verdadera o completa restauración depende de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué nos lleva a esto? Un llamado a una vida de adoración, confesión, comunión y reverencia. Nosotros tenemos que tener una vida llena de reverencia, una vida llena de amor, una vida llena de comunicación a Dios, al cielo. Y otra cosa que quiero mencionar acerca de la oración de Daniel y enfatizar es el aspecto de la gracia de esa oración. Dios es misericordioso, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, a pesar de que nos descarriamos, a pesar de que nos vamos, a pesar de que nosotros creemos que nosotros podemos cambiar a Dios. El Espíritu de Profecía habla claramente de que la oración puede hacer cambios, mover la mano poderosa de Dios, sí, y eso lo tenemos claro. Pero Dios dirige su vida, dirige su pueblo y Él espera que nosotros participemos en los planes que Él tiene, incluso en los planes que Él tiene para nuestra vida. Daniel no está apelando en esa oración a méritos humanos. Él podría haber hecho, Señor, yo he sido fiel toda mi vida, Señor, yo he mantenido, no me incliné ante esto, no hice lo otro, rechacé la comida cochina, y podríamos decir tantas cosas, pero Daniel no se enfoca en eso. Él enfatiza los méritos de Dios.
Dios es el que tiene el mérito por salvarnos, por guiarnos, por cuidarnos, por amarnos. La base de la oración es el carácter de Dios. Esa base de esa oración de Daniel es el carácter de Dios. Perdón antes de la restauración. Nosotros tenemos que aprender a reconocer en qué hemos fallado y suplicar perdón, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer nuestras áreas débiles y pedir, suplicar perdón a Dios, y Él está dispuesto a perdonarnos. Y por supuesto, la gloria de Dios se manifiesta en la vida de aquellos creyentes que con fe le buscan. La gloria de Dios es el último fin, porque eso queremos ver en nuestras vidas, el reflejo de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es el llamado en este momento? A depender solo de la misericordia divina, vivir agradecidos y reflejar esa misericordia y esa luz divina que Él quiere darnos. Bueno, estos han sido uno de los aspectos más importantes de la oración de Daniel, y Daniel continúa en el capítulo 20 al 23. Y vamos a ver entonces este aspecto de la profecía muy interesante. Él dice, aún estaba hablando, miren qué interesante, él estaba suplicando, él estaba orando por su pueblo, él estaba humillado, llorando, pidiendo explicación divina. Y aquí podemos ver algo interesantísimo que no quiero dejar pasar por alto. Él estaba orando, él estaba hablando, él estaba suplicando, él estaba confesando su pecado, él estaba confesando el pecado del pueblo de Israel. Él decía, hemos pecado. Él decía, nosotros hemos hecho mal. Él decía, nosotros hemos pecado delante del Señor. Y él estaba derramando su ruego delante de Jehová su Dios por el monte santo de Dios, dice el versículo 20. Y aquí podemos ver que Dios ama a su siervo. Dios quiere estar con su siervo. Dios quiere revelarle a su siervo. Versículo 21. Aún estaba hablando con oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, recordemos que en el capítulo 8 le había hablado sobre la visión de los 2300 tardes y mañanas, y él reconoció a Gabriel, a quien había visto al principio volando con presteza. Vino corriendo, vino volando rápidamente hacia Daniel mientras él estaba orando. Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. No sabemos cuánto tiempo pasó Daniel orando. Pudo haber sido todo el día, pudo haber sido desde el día anterior, 2 días, 3 días, una semana, un mes. No sabemos, pero él se la pasaba constantemente en oración, y viene Gabriel a responder la súplica, a responder el llanto, a responder el clamor de el siervo Daniel, rápidamente, porque el cielo siempre está dispuesto a contestar nuestras oraciones. Y sigue diciendo el versículo 23, el versículo 22, y me hizo entender. Qué bonito cuando el cielo nos hace entender. Qué bonito cuando el cielo nos muestra el entendimiento y entendemos lo que Dios quiere preparar, lo que Él tiene preparado para nosotros, su voluntad en nuestras vidas. Qué bonito cuando nosotros por fe oramos, suplicamos y el cielo nos hace entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Esa debería ser nuestra oración como pueblo remanente de Dios. Pedir sabiduría, pedir entendimiento, pedir gracia para entender las cosas que a veces nosotros no comprendemos de la profecía, de la palabra de Dios, del Espíritu, de lo que sea. Pedir sabiduría, pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija, que nos muestre que Él tiene preparado para nosotros. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Qué bonito que el ángel Gabriel le diga a Daniel que él es muy amado. ¿El cielo dice de nosotros que somos muy amados? Esperamos que sí. Esperemos que nosotros como pueblo remanente de Dios, el Señor diga, eres muy amado. Eres muy amado porque te has humillado delante de mí, te has humillado, has intercedido por el pueblo, has intercedido por tus familiares, por tus compañeros, has intercedido por todos, eres muy amado. Ponga su nombre ahí, ponga su nombre, diga, soy muy amado, y dígalo. Porque ahora mira, lo que hablamos al principio sobre el cerebro. Antes de que el ángel Gabriel le muestre, y miren, aquí está el proceso que hablamos sobre el cerebro al principio. Antes de que él le muestre de qué viene, de qué se trata la profecía, primero le dice que el cielo le ama. ¿No es esto maravilloso? ¿No ese es el método de Cristo? ¿No vino Gabriel a agarrar ese cerebro que estaba angustiado, que estaba en modo supervivencia, y le dices, quiero que sepas que te amamos,
que el cielo te ama. Y quiero que cada uno de ustedes sepa esto antes de entrar a lo de las 70 semanas. El cielo te ama a ti, el cielo me ama. Y eso es muy importante que tenemos que entender, porque somos amados, amados desde el principio. Por eso vino el Mesías a morir por nosotros. Por esto esta profecía de las 70 semanas es tan bella, porque era el cumplimiento de todo lo que habían hablado los profetas sobre el Mesías. Y dice el versículo 23, al principio, quiero repetir esta parte porque habla acerca del amor, de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Eso hizo Jesús, eso hizo el cielo. Jesús cuando estuvo aquí primero sanó ese cerebro, mostró amor, dio tanta oxitocina a las personas que las personas les amaban. Los niños que se le acercaban a Jesús sentían toda esa oxitocina y por eso es que querían estar al lado de Jesús, querían estar con él, porque Jesús sanaba esos corazones. Y eso fue lo que hizo Gabriel con Daniel. Daniel estaba angustiado, un hombre de 80 y resto de años, suplicando por su pueblo, quería ver la liberación de su pueblo, pensaba que no la iba a ver, que le iba a morir sin verla, pero el ángel le dijo, eres muy amado. Así deberíamos nosotros estudiar las profecías, recordando que la gente tiene que entender que antes de hablarles de todas estas cosas, son muy amadas. Daniel 9, capítulo 20 al 23 nos presenta a un Dios que responde a la oración, que gobierna su tiempo, tiene el tiempo en sus manos, él ministra desde su santuario, actúa con rectitud y con juicio y con verdad, es justo y actúa en su día de juicio, envía mensajeros, como Gabriel mandó el mensajero, y nosotros somos esos mensajeros para el mundo sobre estas profecías, para aquellos que necesitan saber más de las profecías. Revela a Cristo. Toda profecía debe revelar a Cristo. Si Cristo no es el centro de nuestras profecías, si Cristo no es el centro del libro de Daniel, si el Cristo no es el centro del Apocalipsis, de los eventos de los últimos días, de lo que sea, si Cristo no es el centro, no nos atrevamos a dar profecía, a estudiar la profecía. Cristo debe ser el centro de nuestra profecía y ama profundamente a su siervo. Y esto es un asunto que tenemos que recordar, que tener en mente. Nosotros tenemos que hacer que otros entiendan que nosotros les amamos, que ellos sientan el amor antes de predicarles sobre profecías, antes de hablarles sobre todas estas bestias de Apocalipsis y todo lo que tiene que ver con la estatua, etc. También Daniel 9 nos presenta a un pueblo. Ahora hablamos de la parte del pueblo. Es un pueblo que confiesa, y estas son características que debería tener el remanente. El remanente es un pueblo que confiesa su pecado, que reconoce que ha pecado delante de Dios. Es un pueblo que intercede por los demás, intercede por su familia, intercede por los que le rodean. Vive en un tiempo profético, es un pueblo que está seguro de los tiempos en los que estamos viviendo, reconocemos. Se alinea con el santuario, reconocemos que hay una doctrina específicamente, algo que habla sobre el santuario, es una teología preciosa de cómo Dios en su amor e infinita misericordia, estando en el lugar santísimo, decidió descender y atravesar todas las partes del santuario desde el lugar santísimo, pasó por el lugar santo, salió por el altar de sacrificio, salió por el lavacro, el altar de sacrificio, nos toma de la mano, pasa nuevamente por el altar de sacrificio, pasa por el lavacro, pasa por donde están los panes, pasa por donde está el candelabro, pasa por donde está el altar del incienso y regresa al lugar santísimo. Y eso fue lo que hizo al momento de ir a resucitar, a ir al cielo. Vino para llevarnos y tomarnos de la mano, como cuando un padre ve a un niño que está extraviado, va y lo busca y lo saca. Eso es el santuario. Y reconoce el pueblo final de Dios, el remanente, sobre el santuario. Y es una idea muy interesante el santuario. Ver cómo Dios, siendo Dios, vino y a compadecerse por nosotros y a llevarnos. Y recibe la misión. Ahora, nosotros podemos ser buenos en el sábado, santuario, profecía, todo ese asunto, pero si nosotros no estamos claros de cuál es nuestra misión que Dios nos ha dejado como remanente en el último tiempo, nosotros estamos en problemas. Nosotros no pertenecemos parte del remanente si no estamos claros de que el remanente tiene una misión que cumplir. Y entramos entonces en el versículo 24 de Daniel. La palabra de Dios dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y profecía
y ungir al Santo de los Santos. Vamos a detenernos un poquito en este versículo 24 que considero que es crítico e importante. ¿Por qué considero que es crítico e importante? Porque está mencionando 6 cosas que haría el Mesías. 6 cosas que venía a cumplirse dentro de las 70 semanas que estaban determinadas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad. Y vamos a enumerarlas. ¿Cuáles son esas 6 cosas? Terminar la prevaricación es la número 1. Poner fin al pecado, número 2. Expiar la iniquidad, número 3. Traer justicia perdurable, una justicia eterna para siempre, número 4. Sellar la visión, y vamos a ver eso, qué significa sellar la visión y la profecía. Y número 6, ungir al Santo de los Santos. ¿Y quién es el Santo de los Santos? ¿Y a qué se refiere? Bueno, esto lo vamos a ver cumplido en la venida del Mesías. En la gráfica que estamos viendo en este momento podemos ver que el Mesías cumpliría su obra de redención dentro del periodo de las 70 semanas, según lo que vimos en este versículo de Daniel 9, 24 al 27. Se cumpliría el ungir al Santo de los Santos, traer justicia, expiar la iniquidad, poner fin al pecado, terminar la prevaricación y enseñar la profecía. Todo esto se converge en la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías que vino a morir por nuestros pecados. Vamos a ver cada uno de los aspectos de lo que dice Daniel 9:24. Terminar la prevaricación. ¿Qué significa eso? Poner límite a ese sistema de rebelión. Recordemos que nosotros estamos bajo un gobierno de pecado. Nosotros voluntariamente al momento de pecar en el Edén, nosotros le entregamos nuestro gobierno, nuestro mundo se lo entregamos al reino del pecado, al reino de la maldad, porque decidimos desobedecer, decidimos hacer lo malo, escogimos un gobierno de pecado. Pero vino Jesús, vino este Mesías a terminar esta prevaricación, a terminar con este gobierno, a terminar con este sistema de rebelión, a cerrar con el periodo de rechazo teocrático. Recordemos que vez tras vez Israel estaba rechazando a Dios, rechazó a Dios, rechazó a Dios. Primero, tiempo atrás, quiso que le pusieran un rey, le pusieron un rey, pero siguió rechazando a sus profetas, no quiso escuchar a los profetas, quiso hacer lo malo delante de Dios, quiso copiar a las naciones. Y esto viene a ser el Mesías, terminar la prevaricación. Y sigue diciendo la siguiente parte, poner fin al pecado o poner fin a ese gobierno de pecado, quebrar su dominio legal. Ya no pertenecemos al gobierno del pecado, ahora pertenecemos al gobierno de Cristo y poner ese pecado bajo sentencia judicial. Eso vino a ser el Mesías, otro aspecto importantísimo. A veces dice, pero nosotros seguimos pecando después de la muerte de Cristo. Es cierto. Pero ya el pecado no nos domina en el sentido de que ahora tenemos acceso al cielo gracias a ese sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias a esa oportunidad que nos da el cielo de poder acceder a esa vida eterna por medio de Cristo Jesús. Por eso es que Él pone fin al gobierno, al dominio que tiene el pecado sobre nosotros. Otra cosa, expiar la iniquidad. La palabra de Dios en Daniel 9:24 nos dice que el Mesías iba a expiar la iniquidad. Y nosotros conocemos, hay una palabra en hebreo que se llama kafar, habla acerca de esa expiación sacrificial. Es una deuda que ya no nos acusa, ya no estamos bajo el yugo del pecado, ya no tenemos condenación. La condenación es removida, la culpa es removida porque en Cristo tenemos salvación. Él fue el Cordero que vino a morir por nosotros, Él fue el sacrificio que nos libró de la muerte eterna. Eso venía a ser el Mesías. Aparte de eso, Daniel 9:24 dice que el Mesías iba a traer la justicia perdurable. Iba a introducir una justicia que no depende de nosotros, no depende del ser humano. Establece la justicia del Mesías, una justicia que va a durar para siempre. El nuevo gobierno, el gobierno de Cristo, es el gobierno que rige ahora. Si nosotros aceptamos salir del yugo del pecado y aceptamos ese sacrificio de Cristo, nosotros tenemos acceso y pertenecemos ahora al reino eterno, al reino de Jesús. Y otra cosa importante que dice Daniel 9:24 es que se vendría, o uno de los aspectos que haría el Mesías era sellar la visión y la profecía. Y quiero hablar de 2 aspectos sobre esto. Número 1, cuando uno sella un edicto, cuando uno sella algo que ya está terminando, la confirma, la autentica, la valida.
tenemos un cumplimiento y la sellamos como un documento oficial, ratificamos un decreto y eso se cumplió en la venida del Mesías. Todas las profecías de los profetas, todo lo que decían los profetas sobre el Mesías se estaban cumpliendo, entonces era sellado, confirma Jesús su autoridad al estar aquí. Y además de eso, recordemos que Israel rechazó tanto este gobierno teocrático y rechazó tanto a Dios y rechazó al último de sus profetas, que prácticamente podríamos decir que es Esteban, que fue apedreado porque Esteban viró en visión y vio el cielo abierto y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y vio todo esto y lo apedrearon. Estaba Israel rechazando al último de sus profetas. Entonces ya podemos decir que la profecía se selló, porque prácticamente ya estaba dándose fin a ese punto, pero estaba dándose el cumplimiento de que Jesús estaba aquí. Unge al Santo de los Santos. Y se cumplió de parte en el ministerio de Cristo. ¿Y cuál es el ministerio de Cristo? El ministerio de Cristo comenzó con su bautismo y continúa en el santuario celestial. En estos momentos Jesús está intercediendo por nosotros en el reino de los cielos. Y esto es un asunto que tenemos que tener muy en cuenta. Él intercede por nosotros, por nuestra vida. Él está pendiente de nuestras necesidades en el cielo. Y cada vez que acudimos a Él, Él nos perdona. Entonces, también Él fue el ungido de ungidos. Él es el sumo sacerdote que está velando por nosotros en el reino celestial. Vamos al versículo 25 en el capítulo 9 y dice lo siguiente: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y podemos ver en la gráfica que tenemos enfrente de que estas 7 semanas son 49 años desde que comenzó el decreto por restaurar y retomar Jerusalén en el 547 a.C. hasta el 408, cuando esa reconstrucción fue terminada. Ahí hay exactamente 49 años o 7 semanas. Y podemos ver que después de eso hay otras 62 semanas, del 408 al 27 después de Cristo, cuando Jesús inicia su ministerio aquí en la tierra con su bautismo. Eso hace exactamente 490 años si vemos el término día por año que ya estudiamos, o las 70 semanas de la que está hablando este versículo 25 del capítulo 9 de Daniel. Está interesante porque Dios, con precisión matemática, cumplió toda la profecía que había hablado. Dice Daniel 9, vamos al versículo 26 y 27. Después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Y en la gráfica que estamos viendo enfrente en estos momentos, nosotros podemos ver el cuadro cronológico de lo que sucedió en Daniel 9, 26 y 27, que son los últimos versículos de este capítulo de Daniel. Habla del Mesías en la primera parte del versículo 26, en la primera parte del 26 y el 27. Nosotros podemos ver entonces que hay cumplimiento en el versículo 26 y resultado en el versículo 27. ¿Qué quiero decir con esto? Del Mesías se dice que después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, y esto fue cumplido porque recordemos que hubo una semana, ahorita vamos a ver en la gráfica, y sigue el versículo 27 de la primera parte: por otra semana más se confirmará el pacto, y a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo fue partido del templo y ya cesó, ya no era relevante, porque Jesús es el sacrificio de sacrificios. Él es nuestro sacrificio. Y en la segunda parte del 26 habla acerca de este príncipe que iba a destruir el santuario, que iba a destruir la ciudad, y esto se confirmó con alguien específico luego, que Roma entró y destruyó totalmente la ciudad, y también a partir de las abominaciones que habían traído este nuevo imperio, vendrá el desolador hasta que se haga la consumación. En la gráfica que podemos ver, vamos a ver lo mejor estas 70 semanas de este libro de Daniel. Podemos ver que
Se cumple después de los 457 a.C., a los 408, a los 49 años. Luego las 62 semanas que habla Daniel del 408 al 27. Luego de eso, recordemos que el 27 inicia la semana y termina en el 34 con el apedreamiento de Esteban, que recordemos que ahí fue cuando concluye el tiempo para los judíos. Ya no, los judíos no son la nación relevante porque rechazaron constantemente a Dios y su palabra y mataron a sus profetas. Pero en la mitad de la semana dice que iba a morir, y esto ocurrió en el año 31 después de Cristo. Muere Jesús a la mitad de la semana. Y aquí se cumplen entonces las 70 semanas o los 490 años de lo que dice específicamente el profeta Daniel en este capítulo 9. ¿Cómo entra esto en la profecía completa de las 2300 tardes y mañanas? Antes de entrar a eso, queremos decirles que esto se cumplió en el año 70 cuando Jerusalén fue destruida. Cuando Jerusalén fue destruida, concluyó este periodo. El templo fue incendiado, su sistema sacrificial terminó, de lo que habla el versículo 27 de Daniel 9. Jesús lo confirmó. Recuerden que él habló que no iba a quedar piedra sobre piedra, Mateo 24, 1 a 2, Lucas 21, 20 al 24. Y esto no lo hicieron los israelitas, no lo hizo ni siquiera Cristo, sino lo hizo Roma bajo Tito. Recordemos que él vino y destruyó por completo el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cumpliendo lo que había dicho Daniel en su profecía. Y esto ocurrió porque recordemos que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, le quitó la vida al Hijo de Dios, y las consecuencias catastróficas de lo que eso conllevó han sido eternas prácticamente, porque hasta ahora hemos visto lo que ha sucedido en esto. Entonces, ¿cómo encajan esta en los 2300 tardes y mañanas? Aquí lo podemos ver. Nosotros estudiamos los 490 años en la pantalla, lo podemos ver de las 70 semanas, y luego nosotros vemos que a la mitad de la semana Cristo muere, se cumple una semana en el 34 después de Cristo, y después de eso comienza el juicio investigador en 1844, dado en Daniel, el capítulo anterior que hemos visto, Daniel 8 del 13 al 14. Todo se cumple con una matemática milimétrica. Dios ha cumplido con su pueblo, ha cumplido con su parte del pacto. Nosotros hemos fallado, nosotros hemos hecho lo malo delante de Él, pero Él siempre, Él ha sido fiel a su palabra. Y recordemos que nosotros estamos siguiendo el principio día por año dado en Ezequiel capítulo 4, versículo 6. La pregunta que nosotros nos hacemos en estos momentos, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, que estamos estudiando el capítulo 9 de Daniel. Este capítulo podemos seguir estudiándolo por mucho tiempo, por lo menos unas 5, 6, 7 horas más. Pero quiero llegar a una conclusión. Dios tiene un pueblo remanente, Dios tiene un pueblo que estudia, Dios tiene un pueblo que ama, que intercede. Dios tiene un pueblo que reconoce que el centro de la profecía es Cristo, y tiene un pueblo que tiene ciertas características. Si nosotros nos consagramos a Dios, si nosotros tenemos la oración de Daniel como nuestra, si nosotros amamos a los demás, si nosotros reconocemos que tenemos traumas en la vida por venir a este mundo, hemos vivido pecado, todas estas cosas, y que nuestros amigos que están rodeados, que nos rodean, también tienen traumas, y que nosotros podemos ser ese catalizador, utilizar el método de Cristo para sanar esas mentes, esos corazones, para poder entender la profecía y reconocer en qué tiempo estamos nosotros viviendo. Nosotros vamos a ser el pueblo remanente de Dios, que Dios lo considera como muy amado. Que el Señor dirija nuestras mentes, que el Señor dirija nuestros corazones, para que podamos entender, comprender y mirar a la luz de Cristo cada una de estas profecías. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por esta bendición. Gracias porque hemos estudiado, repasado un poco más sobre la vida de Daniel, sobre las características del pueblo remanente, sobre las 70 semanas, sobre las profecías de los 70 años, y también cómo encaja todo esto en los 2300 tardes y mañanas. Queremos suplicarte que esta bendición que nos has dado sobre el espíritu profecía, sobre el entendimiento profético, pueda ser utilizada para que nosotros podamos llevar a otros este mensaje y podamos sanar esos corazones que están en dolor, que están en modo de sobrevivencia, y que podamos ser un alivio para ellos en el nombre de Jesús. Dirige nuestras mentes y corazones, llénanos de tu Espíritu Santo. Lo suplicamos en Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.
Vendrá el Señor a avisarle la hora, el día anhelado será aurora. Oh siervos de Dios, anunciad sin demora que pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus vestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. El cielo y tierra se anuncian portento de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne